a eso, y luego ver un poco más prácticos y aumentar esa oración por los misioneros y hablar también del sostén de los misioneros. ¿Cuántas veces hemos oído decir algo así como que las cosas que decimos no solo debemos decirlas, sino debemos vivirlas, ¿verdad? La verdad se vive, no solo se dice, ¿verdad? Hay muchas personas que cogen y dicen esto es como cuando hablas a los niños pequeños y le dices al niño pequeño, a ver, Manolito, tú haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Pues esto no debería ser, ¿verdad? Debería de coger y de hacer y decir lo mismo, ir en la misma línea. Pues en este sentido, y hablando de misiones, debe ser igual, ¿verdad? No solo debemos de vivir de palabras, sino que nuestra vida debe tener un impacto, ¿verdad? ¿Estaríamos dispuestos a irnos de misioneros? ¿Estaríamos dispuestos a dejar, gracias, nuestra casa, nuestra familia, nuestro país, nuestra forma de vida, para irnos a otro sitio? ¿Estaríamos dispuestos a dejar a nuestros hijos que se fueran a otro sitio? Son preguntas que deberíamos plantearnos, ¿verdad? Y debemos plantearnos a la hora de valorar y de ver esta lección que vamos a hacer. ¿Cuántos misioneros sostenemos en la iglesia? Venga, ¿quién da más? Pues muchos de vosotros sois extranjeros, pero en este país había hace muchos años un programa que se llamaba El Precio Justo. No sé quién se acuerda de eso. Y siempre sacaban una cosa, tenían que valorarlo, pero siempre sin pasarse. Han dicho 4, ¿quién da más? 5, 4, dice por ahí Valentina. 5, dice Rosario. ¿Quién da más? Tenemos 6 misioneros, hermanos, que mantenemos, 6. Venga, ahora vamos con la siguiente. ¿Quiénes son esos 6? Gracias, no, yo no. No, yo no. Ah, vale, Isaac, que viene la semana que viene. 1, 2, Debbie, Marwan, 3, los Rubols, 4, Débora ya lo han dicho. Albizo, 5, Jordi, 6. Bien, ahí tenemos los 6. Hemos dicho Isaac Amaya, hemos dicho Debbie, hemos dicho los Rubols, hemos dicho Jordi, Albizo y Marwan, ¿verdad? Ahí tenemos los 6 misioneros que tenemos en la iglesia, los 6 misioneros con los que mantenemos en la iglesia. ¿Cuándo es nuestra conferencia misionera? En marzo, sí, pero ¿en marzo cuándo? 8 de marzo, mal, son 4 días. Mal, son 4 días. ¿De qué año? ¿De qué año y de qué mes? Bien, es bien, Deyanira. Mini punto y punto para el equipo de Deyanira. 6, 7, 8 y 9. Jueves, viernes, sábado y domingo. Tenemos nuestra conferencia misionera. Bien, vamos adelantando. Vamos, primer punto que vamos a ver. Dime. ¿Viene alguien? ¿Cómo? Ah, vale. Dice con la ESA que viene alguien. Digo, que no sé qué me quiere decir. Venga, vamos al primero. El concepto de misiones. Hay veces que a la hora de definir algo, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que no es ese algo, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que no es misiones. Lo que no es misiones. Hay un error en muchas iglesias que lo que hacen es identificar misiones quitando a la palabra misiones las 2 últimas letras, que es la E y la S. Entonces cogen y acotan lo que sería misiones en la palabra misión y hablan de la iglesia y la misión. Esta forma de verlo, esta teología liberal, está relacionada con la idea de que todo el mundo, todas las personas son hijos de Dios. Entonces, como todas las personas son hijos de Dios, nadie va a ir al infierno. Todos al final van a ser salvos. Entonces, la misión de la iglesia es coger y hablar a las personas de Cristo para que se den cuenta de que ellos van a ser salvos y que cambien su forma de vida. Es decir, nadie se va a perder, pero como viven mal, tienen que cambiar su forma de vida. Esto evidentemente sabemos que no es así, pero no porque lo diga Isaac, ¿verdad? Sino porque lo dice la palabra de Dios. Vamos por aquí con Rosario.
Rosario, Salmo 51.5. Michael, Salmo 53, 2 y 3. Salmo 53, 2 y 3. Ya tienes gafas, Carlos. Juan 3.16, por favor. Conchi, Hechos de los Apóstoles 26, 18. Por ahí detrás, Albert, Romanos 1, 18 al 24. ¿Qué nos dice ahí Salmos 51, 5? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué, hija? Sigue. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Michael, Salmo 53, 2 y 3. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todo se había corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno. Dios miró, ¿verdad? Versículo 2. ¿Y qué dice? La conclusión, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, hay que creer porque estás perdido. Hechos de los Apóstoles 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que se conviertan. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que se conviertan de su maldad. Romanos 1, 18 al 24. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, de Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que permanecieron en su razonamiento. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible y semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hasta ahí, muchas gracias, Albert. Bueno, muchos textos, ¿verdad? Que evidentemente sabemos que esto que hemos dicho no es así, ¿verdad? Todo el mundo, todos los hombres nacen pecadores y es necesario que sean salvos, ¿verdad? Ya hemos visto lo que no son misiones. Ahora, ¿qué sí son misiones? ¿Cuál es el verdadero significado de las misiones? ¿Qué creéis? ¿Con qué tiene que ver las misiones? Tiene que ver con algo que estuvimos hablando de ello hace un par de semanas. No la lección pasada, sino la anterior. ¿De qué estuvimos hablando? Misericordia. Evangelización, ¿verdad? Estuvimos hablando de la iglesia y la evangelización. Tiene que ver con la evangelización. Neri, búscame Lucas 19:10, por favor. Y Carlos, ¿tienes Biblia ahí? Sí. Búscame ahora cuando te quites el abrigo, 1 Timoteo 2:4, por favor. 1 Timoteo 2:4. Vamos con Lucas 19:10. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesucristo? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? A buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de las misiones es exactamente ese: ir a buscar y a salvar lo que se había perdido. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos, es decir, ir a buscar y a salvar a aquellos que no son salvos. Sin embargo, lo que vemos en el Nuevo Testamento acerca de misiones nos indica que la labor misionera no solo se queda en buscar y salvar
lo que se había perdido, como hemos estado viendo. ¿Qué más vemos en misiones en el Nuevo Testamento? Que vengan al conocimiento de la verdad, sí, vale, está bien, pero ¿qué más? La labor del misionero o de misiones tiene que quedarse únicamente en ir a evangelizar, es decir, ir a predicar el evangelio, ir a ganar almas. ¿Cuál es el ejemplo que vemos en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Perdón? Hacer discipulado. ¿Y el discipulado cómo? Eso me gusta, plantar iglesias, ¿verdad? Vamos a Mateo 28, 19 y 20. Jacobo, ¿tienes Biblia? ¿Me puedes buscar? Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Es el texto conocido como la Gran Comisión. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿El 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Bien, ¿qué vemos aquí? Que el mandamiento que es dado en este caso a los apóstoles y a cada uno de nosotros también, no queda solo, ¿verdad?, en ir y predicar el evangelio, sino ¿qué más hay? Que había dicho por ahí antes Manuel también. Discipular y enseñar, ¿verdad? Por lo tanto, el trabajo del misionero no puede quedarse única y exclusivamente en la evangelización. Eso tiene que ir ligado a plantar una iglesia local, a establecer una iglesia local. La tarea bíblica no quedaría completa si únicamente hacemos un tema de evangelización. El misionero que quiere ser plenamente obediente al Señor no solamente tiene que ir a acoger y a ganar almas, sino también a hacer discípulos, ¿verdad?, con miras a establecer una iglesia local. Porque ¿quién bautiza? Bautiza la iglesia, ¿verdad? Por eso vemos aquí en este mandamiento de Mateo 28, 19 y 20 que esos mandamientos de discipular y de bautizar los realiza la iglesia. Por tanto, la tarea completa del misionero es la de evangelizar, discipular y establecer iglesias locales. Ya hemos visto aquí lo que no es misiones. No es misiones el coger y decir, bueno, yo voy por allí porque todo el mundo va a ser salvo y voy a que cambien su vida. Eso no es misiones. Y lo que sí es misiones es buscar y salvar a lo que se había perdido y establecer iglesias locales para cumplir con el mandamiento de discipular y de enseñar. Discipular y de enseñar. ¿Es importante el tema de misiones en la iglesia? Sí, venga, nadie dice que no, ¿eh? Sí es importante el tema de misiones, ¿pero por qué? ¿Porque lo decís vosotros o por qué? Porque es un mandamiento. Vamos a ver, punto número 2. Es una obligación, es un mandamiento. ¿Y por qué es un mandamiento? ¿Porque todo el mundo es bueno y todo el mundo se va a salvar? No, ¿por qué? Punto número 1. Porque hay una necesidad universal de salvación. Me había quedado con Carlos, Jacob, Marvin, por favor, Romanos 3:10 y Ismenia, Salmos 14:1. Salmos 14:1. Y luego por ahí detrás, Luis, me puedes ir buscando Juan 8:24, por favor. Hay una necesidad universal de salvación. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Lo ha leído también antes, ha sido Michael, ¿verdad? En Salmos, creo que era 53, 2 y 3. No hay justo ni aun uno. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En vuestros pecados moriréis. Sabéis que siempre se ha hablado de que hay un pecado, todos los pecados pueden ser perdonados salvo uno, que se habla del pecado imperdonable.
¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia, rechazar, ¿verdad?, al Señor Jesucristo como Mesías e Hijo de Dios. Fijaros que en este texto que ha leído Luis se está identificando el Señor Jesucristo con el Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice aquí, porque si no creéis que yo soy, que es yo soy, ¿verdad? Éxodo 3:14, ¿os acordáis? Moisés con la zarza, ¿y cómo le llamaré? Yo soy el que soy, ¿verdad? 1. Es importante misiones porque hay una necesidad universal de salvación. 2. Es importante misiones porque Cristo es el único camino para la salvación. Juan 14:6, por allí atrás. Ana, ¿puede ser? ¿Ana? Bien, Ana y tu marido no me acuerdo cómo se llamaba. Jesús, sí. Ana, Juan 14:6, por favor. Jesús, si me puedes buscar Hechos 4:12. Y Juan Carlos, Juan 10:9. Juan 10:9. Cristo, único camino para la salvación. Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Bien, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Bien, queda claro, ¿verdad? Cristo, el único camino para librarnos del pecado, el único camino para la salvación. Tenemos además un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Volvemos otra vez a la gran comisión, ¿verdad? Vamos a Hechos 1:8. Ansulvi, ¿tienes Biblia por ahí? Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y tu marido que le tienes ahí, lo vais buscando. Romanos 10:14, por favor. Y Benjamín, ¿me puedes buscar Lucas 24:47? Lucas 24:47, vamos con el primero, Hechos 1:8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día. No, creo que no. Hechos 1:8, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tienes? Venga. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la exhortación que tenemos aquí? Ser testigos, ¿verdad? Y me seréis testigos. ¿Hasta dónde? Hasta la calle Sagún número 28, nada más. De aquí luego ya no somos testigos en ningún sitio. Hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. Empezamos ¿dónde? En Jerusalén, Alcorcón, Judea, Madrid, Samaria, España, y hasta lo último, ¿perdón? Extremadura. Y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Romanos 10:14. ¿Lo tienes por ahí? Romanos 10:14. Invocarán. Invocarán aquel el cual no ha creído. Y como creerán en aquel de quien no han oído. Y como oirán sin saber quién les predique. Sin haber quien les predique. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Lucas 24:47, Benjamín. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En todas las naciones, ¿verdad? ¿Qué mandamiento, por lo tanto, tenemos? El mandamiento de id y predicad, ¿verdad? El mandamiento de id y predicar. Pero luego, dice aquí la lección, me ha parecido curioso, una especie de anécdota que os voy a leer. Dice, una vez en una reunión de pastores
se discutía el tema de las misiones, como podemos hacer, por ejemplo, la reunión que tenemos después o la conferencia de misionero. Un pastor se paró y dijo que él creía que el evangelio debía ser llevado a otros continentes. Estamos hablando de una reunión de pastores hecha hace cientos de años, muchos años, ¿vale? A otros continentes, lo cual no era muy común en ese momento. De pronto otro pastor dijo: joven, siéntate. Cuando el Señor quiera salvar a esos perdidos, Él lo hará sin tu ayuda o la mía. Podemos decir aquí nosotros reunidos, calentitos, cuando el Señor quiera salvar a los de Guinea Papúa, a lo mejor no sabéis ni dónde está, ya acogerá y lo hará sin la ayuda de esos misioneros que van. ¿Esto es verdad? Sí, pero también dice que si no nos vayamos las piedras hablarán, pero Es verdad, es decir, la obra es del Señor, ¿de acuerdo? La obra es del Señor. Dios hará su obra, como bien has dicho, como y cuando lo crea conveniente. Ahora bien, nosotros como creyentes somos el instrumento que Dios ha elegido para llevar la palabra de Dios, ¿vale? La salvación evidentemente proviene del Señor, pero el plan de Dios es usar a los creyentes como el instrumento. De ahí esa exhortación de id y predicad el Evangelio. No, que también el versículo que habíamos leído anteriormente, Sí. cuando lo continuamos en Romanos 10, dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Claro, eso es un punto que veremos después, en el tema de quién envía, ¿vale? Pero eso lo veremos después. Lo que está claro es que tenemos que ir a predicar el Evangelio, y aunque la obra es del Señor, la salvación es del Señor, el Señor, pudiendo haber elegido a las piedras o a los animales para hablar, nos ha elegido a nosotros para ir y predicar el Evangelio. Y el último punto que vamos a ver hoy, y vamos a terminar un poquito antes para dar tiempo también a comenzar a las 12 la reunión, ¿vale? Y dejar 10 minutos de impasse. Vamos a ver el último punto, que es el ejemplo de Dios. Antes de eso, William, dime. Hermano, dos cositas que Uh-huh. ahorita hablando de lo de las piedras hablarán. Uh-huh. Yo recuerdo que cuando no éramos cristianos, mi mamá, yo y esas personas, me acuerdo que es una cosa loca, ¿no? Pero el que nos predicó a nosotros una vez era un brujo que tenía su altar y todo, y mi mamá oraba y eso, y el brujo le dijo: no, es que tú estás orando mal, tú tienes que orar siempre en el nombre de Jesús. Y le prestó una Biblia a mi mamá. Y mi mamá me acuerdo que comenzó a leer la Biblia, pero o sea, fue el instrumento, pues, ¿sabes? Que comenzó a hablarnos de Cristo en medio de su ignorancia. Y eso es lo primero. Y lo segundo... No es muy buen ejemplo, pero vale. Lo del brujo, pero bueno. Vale. Lo otro era que me llamó la atención cuando decía que, por ejemplo, es bíblico la obligación de las misiones, que es un mandato y eso, pero que hay por ejemplo, de aquellas iglesias que no tienen la capacidad de enviar misioneros y de sostenerlos, y no cumplen con esa... Evangelizan como todo, pero no tienen la capacidad de enviar misioneros porque no hay los recursos, no hay... Hemos leído antes Hechos 1:8. ¿Dónde deben empezar las misiones? ¿Tienes capacidad para predicar en Alcorcón? Entonces ya tienes misiones. Perdón, eso no quiere decir que no tengamos lo otro. Ojo, estamos hablando porque es que aquí nos agarramos un clavo ardiendo. Es decir, no, es que como yo no tengo capacidad, si efectivamente no tienes capacidad, puedes empezar donde estás. Ahora no puedes decir, oye, tengo capacidad, pero bueno, me quedo aquí, que eso es distinto. Como hemos visto el miércoles, las iglesias también pueden recibir misioneros que están viajando, y recibirlos en sus casas, y animarlos, y orar por ellos, y enviarlos a seguir viajando. Y eso es cumpliendo la misión, porque con lo que tienen, están dispuestos a recibir, animarlos con lo que tienen y orar por ellos. Y eso es lo más importante al final del día. Lo que pasa es que me estás haciendo spoiler, pastor, porque eso lo veremos al final. Al final del todo veremos la importancia de orar por los misioneros y hablaremos también de temas de sostén económico, ¿vale? Lo veremos también un poquito al final. Tenemos el ejemplo, y con eso ya vamos a ir terminando, tenemos el ejemplo de Dios también, como Él ha cogido y ha ido
dándonos ese ejemplo a lo largo de la historia, con Adán y Eva haciendo esfuerzo para alcanzar el hombre, con Noé, con Abraham, con los profetas, con el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, que nos envió Dios a su Hijo para coger y predicarnos el Evangelio, y así de esa misma manera nosotros somos enviados también a otros. Vamos a terminar, último punto, 5 minutos rápido. El ejemplo o el modelo del Nuevo Testamento en misiones. Si tenemos un libro que habla de misiones, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí vemos cómo fue necesario una persecución en esos primeros tiempos para la extensión del Evangelio. Lo podemos ver en Hechos, capítulo 11 y en otros textos. Me voy a quedar antes con Benjamín, por ahí detrás, hermana, Nelly, ¿puede ser? Nelly, búscame Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4. ¿Lo tienes? Luego guárdatelo ahí, que te voy a pedir leer algún otro texto ahí. ¿Está? Esto está sin pilas. ¿Qué hicieron los que fueron esparcidos? ¿Se quedaron en sus casas? No. Iban, ¿verdad?, predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio. Esa persecución que ocurrió, si nos vamos también al versículo, esto no se me oye, Gio, no sé si tienes ahí, versículo 1 de ese mismo texto, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hubo una persecución y como consecuencia de esa persecución fueron esparcidos muchos creyentes y se inició, ¿verdad?, esa predicación por todas partes del Evangelio. Poco después de eso, si nos vamos al capítulo 11, estamos todos ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, vemos también otra nueva persecución que también produce esa extensión del Evangelio. Versículo 19 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, lo leo yo y así vamos terminando. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, ¿verdad? Iban cogiendo esa persecución que se produjo en Jerusalén como consecuencia de las persecuciones de Saulo y otras también que hubo después de Pablo, que hubo después, se iban extendiendo y ese evangelio iba corriendo, iba extendiéndose, ¿verdad? Y de ahí vamos a otro punto, que es, nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, que ahí vemos el primer viaje misionero y vamos a leer ahí los 3 primeros versículos y lo vamos a dejar ahí porque entraremos en ello en detalle la próxima semana. No sé quién lo tiene por ahí detrás, alguno otro lo tenéis, lo podéis leer porque yo me estoy quedando sin voz. Ministrando estos el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, los impusieron las manos y los escribieron. Bien, vemos ahí ese inicio del primer viaje misionero de Pablo. Desglosaremos, entraremos un poquito más al detalle próxima semana en este texto, pero a través de aquí, desde esta iglesia en Antioquía, ¿vale?, donde por primera vez se llamó a los creyentes cristianos, se cogió y empezó a extenderse el evangelio, empezando por lo que hoy es el actual Turquía, Grecia, Italia y posiblemente hasta lo que es ahora España. Entonces hemos estado viendo hoy lo que no es misiones, lo que sí es misiones y luego la importancia de misiones. Es un mandamiento, primero, necesidad de salvación de los perdidos, segundo, Cristo, único camino, tercero, el mandato que tenemos de ir y predicar el Evangelio, cuarto, el ejemplo de Jesucristo y quinto, ese modelo del Nuevo Testamento
de esas iglesias que empezaron con esa labor misionera. Paramos aquí, próxima semana veremos el origen de las misiones, el mantenimiento de las misiones, lo veremos próxima semana. Paramos 10 minutos.